En el verso 20 nos dice que Juan claramente contestó: yo no soy el Mesías. Digamos, en sí para aquel entonces lo que ellos esperaban en sí no era a Juan el Bautista, sino específicamente al Mesías. Entonces él, sabiendo las intenciones, conociendo la forma en por qué lo estaban indagando, declara claramente, sin dudar, respecto a lo que ellos querían escuchar, que él era el Mesías, y les dice claramente que él no era el Mesías, no era el que estaban esperando. Eso realmente nos debe dar a nosotros la idea de por qué hoy en día se sigue diciendo no ha venido, por qué se sigue diciendo es un profeta. Realmente nos damos cuenta que Satanás ha regido, ha prosperado en estas personas su mentira y la anuncian al mundo para que otros crean. Pero también nos damos cuenta que el baluarte del evangelio, el cimiento, la fuerza, el poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo, nos ayuda a que nosotros contrarrestemos esa mentira que Satanás ha divulgado y que cierta parte de la población musulmana hoy en día lo cree. Pero bueno, por alguna razón ha prosperado en ellos, pero bendito sea Dios que en nosotros no. Nosotros estamos conscientes de entender que el Mesías ya vino y que los evangelios son como que la forma escrita en que el Espíritu Santo utiliza para anunciarnos que el Mesías ya vino y vendrá por segunda vez. Verso 21. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? El profeta Elías. Le volvieron a preguntar y él dijo: no lo soy. Ellos también estaban conscientes que la manifestación del profeta Elías, de una manera figurativa, refiriéndose al Espíritu Santo que operó en Elías y ahora operaba en Juan el Bautista, pero por alguna razón él se negó a decirles que él era. Él sabía, él tenía su identidad, él entendía todo esto que estaba realizando. Digamos, Juan el Bautista no ignoraba la operación del Espíritu Santo en él, figurando a Elías. Digamos, él no lo hacía, pero a ellos se los negó, a ellos no quiso revelárselos, no fue abierto con ellos. Y lógicamente, como que, si nos damos cuenta, recordemos que ellos están buscando al Mesías, pero como conocedores también que ellos sabían, y cuando le preguntan si él era Elías, era porque también la profecía específicamente dice que la obra del profeta Elías era preparar el camino del Señor. Digamos, Juan el Bautista hace este papel, pero explícitamente a ellos les dice que él no lo es. Entonces, como que de cierta manera, podríamos de verlo acá, se niega a abrirse a ellos, se niega a revelarse a ellos, porque ellos lo que quieren es como que entender qué está pasando, aunque lo entendían, pero querían como confirmar lo que realmente estaba pasando. Entonces, no se trataba de confirmar, se trataba de creer, se trataba de entender, se trataba de visualizar la palabra de Dios operando y cumpliéndose en ese entonces. Eso era lo que ellos necesitaban ver, no era de cuestionar, lo que ellos como que veían, entendían, pero querían confirmación, aún viendo y aún entendiendo. Entonces, esta parte Juan lo deja así y dice: ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le vuelven a hacer la misma pregunta y él vuelve a contestar de la misma manera en que no, porque realmente también a través del Espíritu Santo Juan el Bautista conocía y entendía la intención de ellos.
sabía que ellos no lo estaban buscando por buscar o entender los propósitos de Dios, sino que ellos realmente lo buscaban por malicia, por malas intenciones. Y es por ello que también Juan los llama generación de víboras, porque su intención no era interpretar la palabra de Dios, no era visualizar, sino era como contraatacar los propósitos de Dios. Entonces es por ello que Él no se abre, no se expone y los deja a ellos así como que con la duda, para que ellos de cierta manera, pues por su mala intención, no tuvieran la confirmación que ellos buscaban. En el verso 22 dice: le dijeron, ¿quién eres? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti? Si nos damos cuenta, lógicamente ellos eran parte y se prestaban para como que indagar y se prestaban para hacer prosperar las malas intenciones de los gobiernos de Judea. Pero querían llevar una respuesta concreta. Es por ello que insisten a Juan, queriéndole sacar información, queriendo de cierta manera que ellos pues tuvieran lo que andaban buscando, confirmación. Pero realmente también se ve la insistencia como una desesperación, porque definitivamente ellos querían como que tener claro los sucesos, pero a la vez querían tal vez, veamos, más bien yo pienso que al preguntarle y al cuestionar, inclusive al decir que ellos no tenían claro lo que ellos necesitaban era que Juan lo confesara. Pero Juan se negó a hacerlo a ellos, no les quiso hablar, no les quiso responder como él debería haberlo hecho, pero no lo quiso hacer. Lógicamente por la mala intención de ellos. Entonces es por ello que una vez alguien me dijo: mire usted, ¿por qué usted dice que si yo leo la palabra con mala intención, no la entiendo? Por eso, porque va una mala intención, quiero encontrar lo malo, los errores de Dios, quiero encontrar los problemas de Dios, y los vamos a encontrar. Pero si yo voy y quiero buscar cómo acercarme más a Dios, cómo entender más a Dios, lo voy a encontrar. Entonces, cuando yo hablo de intención, significa que tengo una mentalidad de acercamiento a Dios. Cuando hablo de mala intención, significa que yo lo que quiero es ver mal a Dios. Entonces, lógicamente, eso me va a ayudar a no poder interpretar la Biblia tal como es, porque la maldad es como una ceguera, es como algo que no me deja ver lo real de Dios. Es por ello que les he dicho y les comento que es basado en la intención, una clara y verdadera, ser siervos o hijos de Dios. Si eso lo hacemos, créanme, entenderemos la palabra tal para quienes fue creada, en este caso nosotros los hijos y los siervos de Dios. Verso 23, Juan les contesta: yo soy la voz que grita en el desierto, abran su camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Elías. En otras palabras, yo soy Elías, yo soy, pero ellos necesitaban que dijeras abiertamente: sí, yo soy Elías. Entonces Juan lo que hace es deletrearles o hablarles según la profecía del profeta Isaías, que habló que vendría el profeta Elías. Entonces, en otras palabras, los lleva a la cita. Les estaba confirmando, no de una manera abierta, sino que de la manera en que fue escrito. Entonces ellos de cierta manera necesitaban entenderlo, pero ellos buscaban una confirmación abierta. Sí, yo soy Elías, sí, yo soy el que vengo antes, sí, de esa manera. Pero
Juan lo hace de otra manera, que de cierta manera, pues de plano, ellos no se la esperaban, querían una manera abierta, mas él lo hace de otra manera, podríamos decir figurativa, citándolos según fue escrito sobre él. Verso 24. Los que fueron enviados por los fariseos hablaban con él. Verso 25. Y le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Veámoslo de esta manera. Como les decía, ellos querían sacarle al profeta Juan el Bautista la respuesta a la confirmación de una manera firme, rotunda, mas Juan los lleva a las escrituras y como que los hace pensar, analizar, y ellos le contestan: bueno, si no eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? En otras palabras podríamos decirlo, él les estaba hablando que sí era, que ellos entendieran que sí era, pero vayan a las escrituras, quiten esa malicia, no me pregunten por preguntar, lean, entiendan, abran su corazón. Pero lógicamente, al prestarse por los fariseos, los saduceos, los que de cierta manera no compartían, sí sabían, pero no compartían lo de él, porque créanme, si ellos realmente fueran de Dios, lo primero que tenían que hacer era venir a Juan y ser bautizados, mas no lo querían hacer. Y aún sabiendo que se debía hacer, no lo hacían. Entonces, entender la maldad que se movía en ellos, entender la impiedad que se movía en ellos, es la que hoy en día en muchas congregaciones, en muchos siervos se mueven. Porque, veámoslo de esta manera, yo sé y entiendo que hay siervos de Dios, no todos se mueven con malicia, con impiedad, no todos, hay siervos de Dios. Imagínense que yo, siendo un siervo de Dios, vaya con otro siervo de Dios y le pregunte: mira, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres un siervo? No, dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Entonces, digamos, no tengo que ir a cuestionarlo. El fruto del Espíritu Santo se ve en ellos, se siente. Créanme que yo bendigo a Dios porque he conocido pastores. Lógicamente algunos de ellos ya están muertos, pero créanme, en la oportunidad que Dios me dio de conocerlos, miren, yo no tenía que venir y decirles: miren, ustedes son siervos. No, el Espíritu Santo nos conectaba. Ellos no me decían a mí: mire, usted es un hijo de Dios. No, era algo que ellos, pase adelante, y yo, claro, pastor. Así, digamos, no había aquello de que nos cuestionáramos. También he conocido siervos que definitivamente no tienen. Así, no nos conectamos. Ellos así, hasta de cierta manera, me ven mal, me reciben mal. Yo lógicamente nunca: mire, usted por qué está recibiendo. No, está bien. Así. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Tenemos que entender esa malicia. Y lógicamente, Juan no conectaba con ellos. Y por ello él se negaba a revelarse. Pero aún dentro de su negación, los llevaba a la cita. Los llevaba a que viesen, a que ellos descubrieran. Y ellos lo sabían, pero aún sabiendo, querían que Juan les contestara de una manera abierta. Entonces, por ello, al ver esa malicia, Juan se niega a abrirse de una manera concreta con ellos. Verso 26. Juan les contestó: yo bautizo con agua. Eso les contestó Juan. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen, y aquí viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Como quien dice, veamos eso. El testimonio de Juan no fue firme, no fue abierto ante ellos,
pero les empezó a decir que él no era el Mesías y que él bautizaba con agua, pero había alguien dentro de ellos, sí, refiriéndose a Jesús, otro que vendría después de él, otro que él lo veía, lógicamente, como el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Señor. Lógicamente, él lo ve como digno, como superior, y lo era. Le da en sí su lugar, sabe que es el Dios encarnado, sabe y entiende todo esto, y por ello dice que él ni él se merece poderle atar o desatar, que es la palabra clara, de sus sandalias. Como quien dice, ni eso se merece él, porque habla de dignidad, como un mérito, no lo merece. Les estaba dando su testimonio de la manera que ellos entendieron, pero ellos se negaban porque ellos querían una confirmación abierta, y vuelvo a repetir, por la malicia que ellos tenían en su corazón. Verso 28 dice: todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Como que dice, ahí desempeñó su ministerio, ahí predicaba, ahí enseñaba, ahí bautizaba, ahí estaba preparando el camino del Señor. Entendió que esa era la parte donde los hijos de Dios, al ver y al escuchar de Juan el Bautista, iban a salir a recibir el mensaje, iban a ser bautizados, iban a entender el mensaje que venía de preparación para Jerusalén. Pero no todo Israel lo entendió. Algunos lo entendieron, una parte de Israel lo entendió, y ellos eran los que estaban sufriendo la preparación para recibir al Cristo. Ellos eran. Los otros estaban informándose para contrarrestar o para prestarse a los planes de Satanás, para venir y ser útiles, para poner tropiezo al propósito de Dios. Mas no fue así, pero sí fue necesario que ellos tropezaran para que también fuese crucificado el Cristo. Pero bueno, eso lo vamos entendiendo según también vamos leyendo acá. Pero acá nos da un sentido espiritual respecto a lo que habla de Cristo, respecto a lo que él realmente representaba, simbolizando a Elías en sí, el desenvolvimiento del Espíritu Santo en él para el anuncio preparado que le iba a dar a Jerusalén. Día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: He visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. En el verso 29 encontramos otro subtítulo, el cual dice: Jesús, el Cordero de Dios. Dice que al día siguiente Juan vio a Jesús acercarse a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan declara esto, lógicamente los que conocían la palabra entienden, y la mente viaja a la parte cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, como sacrificio, y cómo el Señor, cuando ya Abraham se preparaba a sacrificar a Isaac, lo detiene y provee el cordero para que no muriera Isaac. Esto simboliza que por cuanto todos pecamos, todos fuimos
destituidos de la gloria de Dios. Y el sacrificio que Isaac iba a sufrir lo merecíamos todo, era la única forma de que nosotros pagáramos la muerte, nuestros pecados. Cuando el Señor le dice a Abraham que se detenga y le provee el cordero, es porque le está diciendo: no va a morir Isaac, no va a morir la humanidad pecadora, va a morir mi hijo, yo voy a dar al hombre que puede pagar, que puede morir, el cordero que puede morir por los pecadores, para que este sacrificio sea el único sacrificio atribuido, y así todos los pecadores sean perdonados. Por eso dice Juan: el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que quita el pecado del pecador que éramos nosotros sin Cristo, que es en sí la forma en que se debe razonar. Entonces, las personas que estaban en ese entonces, tanto los que oían, sus discípulos, otros que pues por curiosidad estaban ahí, pudieron escuchar cómo Juan el Bautista declara delante de todos, abiertamente, que quien se le acercaba, quien estaba en ese momento acercándose a él, es en sí la promesa, el Cordero, es en sí lo que Dios prometió un día, es la promesa de Dios, es el Evangelio de Dios, hecho un hombre por el cual viene a quitar el pecado del mundo, y desde ese entonces quitó el pecado de todos los antepasados, hoy de todos nosotros, y es por ello que tenemos acceso y podemos acceder a los propósitos de Dios en esta tierra.